El contacto visual es cuando dos personas se permiten mirarse con franqueza y con un sentido absolutamente genuino para poder establecer un diálogo sin necesidad de palabras. Sea cual sea la razón por la cual le diste clic a este video, te agradezco que estés de vuelta en este canal, #ViuCapacitación. Yo soy Galín Martínez y como lo leíste en la portada, el día de hoy vamos a revisar un tema que en lo personal me parece muy interesante, muy sutil, pero al mismo tiempo es muy poderoso y este tiene que ver con el contacto visual. ¿Qué es? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Es insignificante? ¿Me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Cómo lo detecto? No sé, muchas ideas y un solo video. Podríamos decir que el contacto visual es cuando dos personas se permiten, y me parece que ahí está la clave, el permitirse, porque de pronto uno ve, observa incluso algo, pero el contacto visual es un poco más. Tiene que ver con el estar dispuesto o el estar abierto a recibir una mirada en contrasentido de alguna otra persona. Entonces, el contacto visual es cuando dos personas se permiten mirarse con franqueza y con un sentido absolutamente genuino para poder establecer un diálogo sin necesidad de palabras. Esto obviamente amerita un alto grado de confianza, de apertura, de seguridad y de estar dispuesto a intercambiar estos signos, estos pequeños gestos e incluso las emociones que se pueden develar a través de la mirada. Para hacer este video hice una pequeña búsqueda donde quise ver cómo representan el contacto visual y me dio mucha gracia porque en realidad las imágenes que emplean pues no pueden alcanzar a describir o a representar lo que implica el pequeño acto de hacer contacto con alguien más a través de la mirada. Entonces yo sé que es difícil representarlo porque se da a través de la sutileza. Sin embargo, podemos reconocer desde un punto de vista sensible cuando alguien ya nos vio o cuando bien nosotros ya estamos viendo a alguien y estamos empezando a leer su actitud y a incluso establecer un diálogo con el de enfrente. Gracias a que he encontrado que en varias ocasiones hay dudas sobre cuál es el límite del contacto visual, cuándo sí se está estableciendo y cuándo no, decidí hacer una pequeña división de los siguientes elementos, deseando que pueda ser mucho más didáctico el concepto de contacto visual. A ver si ustedes lo reconocen, seguramente lo han experimentado y veamos si estamos de acuerdo en qué es. Empecemos por identificar qué no es contacto visual. Contacto visual no es mirar por mirar. Es decir, si yo simplemente barro con mis ojos un área o un grupo de personas, eso no es contacto visual. Tampoco es forzar la mirada. Como les decía, cuando hice la búsqueda de imágenes en la web o cuando le pregunté a algunos estudiantes qué es para ellos, algunos decían que era esta actitud. Y no, en realidad el hecho de forzar la mirada es como si quisiéramos pedirle a alguien que nos cuente cuál es su mayor intimidad o cuál es su mayor secreto. Eso no es posible, no se dan así las cosas. Entonces, si uno está tratando de establecer contacto visual a través de imponer la fuerza, el resultado es que no se va a lograr. El otro aspecto que también me llama mucho la atención sobre lo que no es contacto visual, y esto se daba mucho, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando actuación y en mi grupo de pronto nos ponían muchos ejercicios para hacer contacto visual, etcétera, era que de pronto nos ponían en el foro que era enorme, con los compañeros distribuidos, etcétera, y decían, empiecen a hacer contacto visual. Y de pronto estábamos como simplemente pasmados, tratando de ver el plano completo de enfrente y pensábamos que eso era contacto visual. No, eso es tener la mirada abierta o tener una vista periférica, que sí es bastante útil también para la expresión no verbal. Sin embargo, eso no es contacto visual. En este punto también recuerdo cuando teníamos clases de una técnica de movimiento corporal llamada Tai Chi, también en la carrera, y de pronto para practicar esa disciplina era muy importante también que tuviéramos una mirada activa, abierta y que eventualmente si nos encontrábamos con la mirada de alguien más, nos permitiéramos hacer contacto visual. Y la maestra de pronto nos decía que teníamos ojos de pescado ahí, que simplemente estaba como los ojos pelados.
Disculpen la expresión, pero así nos decía. Entonces, exacto, eso me hace pensar mucho que no solo es abrir los ojos, tener mirada periférica, como lo dije hace un momento, sino tener la disposición a mirar y a ser mirado. Y por último, otro aspecto que tampoco es, pero que muchas veces suele confundirse, es mirar al otro para retarlo y para imponerse, especialmente cuando gracias a la expresión no verbal detectamos que podemos tener alguna cierta fuerza por encima de la otra persona. Entonces, no, tampoco eso es contacto visual, así que olvidémonos de esas ideas ya. Luego entonces, ¿qué sí es contacto visual? Contacto visual es tener la disposición a dialogar con el otro a través de la mirada. Sé que esto puede sonar un poco como a poesía de pacotilla desde luego, pero en realidad no es que es tan abstracto, ni etéreo, ni ese tipo de cosas. Piénsenlo y cuando uno empieza a permitir el contacto visual con otro y sucesivamente este otro sujeto nos regresa alguna actitud y empezamos a identificar que hay un ánimo de intercambio, entonces es ahí donde se establece, como lo dije, un pequeño diálogo y un ánimo de compartir y retroalimentarnos de manera constante a través de un lenguaje no dicho. El contacto visual también es una herramienta para poder seguir la narrativa de una conversación. Por supuesto, una clase, un discurso, un pitch, ya hemos hablado de este tipo de situaciones, pero también se puede aplicar en una relación o incluso en una situación de cualquier otro tipo. El contacto visual también es tener la capacidad de mirar hacia afuera y a detalle. Y a manera de remate, ¿qué más es contacto visual? Bueno, desde mi punto de vista, es tener una actitud absolutamente transparente. Ahora bien, ¿qué ventajas trae hacer contacto visual? Porque de pronto podemos pensar, bueno, si es bastante engorroso y no es tan sencillo como yo pensaba, pues ¿para qué lo pongo en práctica? Normalmente la gente en la calle, por ejemplo, evade las miradas, uno va en una dirección, el otro viene en otra, y entonces hacemos como que no nos vemos, volteamos la cara, mejor vemos el cielo o la basura en el piso, que parece que es más interesante. Y no, señores, no hay nada más interesante que poder mirar a los ojos a una persona, y en ese sentido, quiero decirles que una de las principales ventajas y que a mí me fascina hacerlo, pero también verlo cuando alguien lo pone en juego, es que el contacto visual ayuda a que una persona gane el 80% de su presencia escénica. Si se dan cuenta o si se dan el tiempo de analizarlo, podemos recordar quizá algún sujeto que alguna vez entró a un espacio, llámese un salón de clases, una oficina, un escenario, X, a cualquier lugar, y que de pronto esta persona iba haciendo contacto visual con las personas, tenía una mirada activa y entonces se hacía notar entre la multitud. Casi todos volteábamos a verlo, lo reconocíamos y decimos, wow, esa persona, ¿por qué me llama la atención? A lo mejor no es notoriamente atractivo, a lo mejor no es alto, a lo mejor no viene bien vestido, si es que eso existe, en fin, y muy probablemente su actitud y su manejo corporal ganó ese nivel porque estaba teniendo un contacto visual totalmente a favor de su persona y eso lo hacía ser alguien con presencia. Otra ventaja que da el poner en juego este elemento de comunicación es que uno, si hace contacto, se vuelve casi en automático el líder de ese pequeño círculo, de esa conversación o incluso de todo un evento. Porque, dense cuenta, normalmente las personas no son muy conscientes de cómo se manejan a nivel corporal y pues tienen miradas de pronto barridas, difusas, hacen un ejercicio de ensimismarse y de pronto quien está realmente con esta mirada activa, con este contacto visual, suele decidir con su mirada hacia dónde se va el punto de atención. Y se los digo con todo el conocimiento de causa, porque esto es parte de la técnica de pantomima, ya saben cuál, de los mimos conocidos de manera coloquial, donde, por ejemplo, el mimo, antes de tomar un elemento imaginario que está de este lado, lo primero que hace es voltear la mirada. Y cuando el actor hace eso, toda la audiencia
dirige el foco de atención hacia donde él está apuntando con su vista. Y si de pronto él decide cambiarla, la gente voltearía hacia allá arriba y así sucesivamente. Eso mismo pasa en la vida cotidiana y en eventos, sobre todo, que buscan tener un gran impacto con los demás. Eso es lo que hay detrás. Entonces, ya saben, si ustedes también quieren ir puliendo su sentido de liderazgo, este tipo de componente debe estar presente en su comunicación no verbal. Otra ventaja de ir manejando este elemento a favor nuestro es que uno se va haciendo ágil y va entrenándose en ir calibrando las situaciones y en detectar de manera muy fresca cuando algo cambia, y entonces de ese modo uno puede anticiparse a la reacción. Entonces nos hace ser unas personas altamente efectivas en dar respuesta a las vicisitudes de algún momento. Y por último, dominar este elemento nos ayuda a estar, como se dice, en la actuación y en la meditación, a estar aquí y ahora. Si uno está dialogando tanto con una persona o está con mirada activa en el espacio donde estamos, nos ayuda a entonces estar simplemente aquí, atendiendo lo que está sucediendo en tiempo presente. Así que, como les dije en un inicio, este elemento es muy sutil, a la vez es muy poderoso, y me parece que manejarlo a nuestro favor es algo que conviene sí o sí para la vida personal, profesional o simplemente para poder estar muy listos y muy dispuestos a cualquier cosa que suceda, tener capacidad de respuesta. Hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy. Como se dieron cuenta, hay mucho que seguir aprendiendo, pero sobre todo bastante que practicar en este tema. Deseo que lo incorporen para que pueda ayudar en su vida personal y sobre todo profesional. Y si tienen historias que contarme acerca de haber hecho o no haber hecho contacto visual, qué consecuencias les trajo, me va a encantar leerlos en los comentarios de aquí abajo, o bien me pueden escribir mediante nuestras redes sociales, que son bu.capacitación. Me encanta que me hayan acompañado en esta ocasión y nada, muchas gracias, les mando un beso y que estén muy bien. Bye.